Creemos que Dios está haciendo una obra poderosa en nuestra ciudad, en nuestro país. Creemos de que Dios está obrando a pesar de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, a pesar de todo lo que está pasando a nivel mundial. Creemos que el Señor está obrando y que hay un propósito tras todo esto que está ocurriendo. Y como iglesia nos toca resistir. Como iglesia nos toca estar al frente y nos toca tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Y hoy Dios me ha hablado en una palabra. Hay un libro que es muy especial para mí dentro de la Biblia, que es el libro de Isaías. Isaías para mí es un libro muy especial porque es allí donde Dios me entregó las más grandes promesas para mi vida. Y yo quiero invitarte a que puedas abrir Isaías capítulo 52, versículo 1 y 2. Vamos a comenzar esta jornada leyendo la preciosa palabra del Señor. Antes de leerla vamos a orar. ¿Les parece? Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos las gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, anhelamos que nos hables. Anhelamos que sea tu Espíritu Santo obrando a través de tu palabra. Sabemos que tu palabra tiene poder, lo creemos, Señor. Es por eso que la predicamos. Y oramos hoy, Señor, para que tu palabra corra, Señor, por las redes sociales, Señor, y que muchos sean libertados a través de esta palabra, Señor, que me has entregado. Señor, gracias por todos los que están aquí. Señor, abrimos nuestro corazón para que tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Y dice así: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Yo quiero hablarles de algo que es muy controversial dentro de la iglesia y que de alguna manera ha polarizado la opinión de la iglesia. Porque hay algunas personas o alguna teología dentro de la iglesia que piensa que los hijos de Dios no pueden estar atados a ninguna obra del diablo o a ninguna atadura espiritual. Y hay otra parte de la iglesia que piensa que sí, que un cristiano nacido de nuevo, una persona cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, que se ha arrepentido de sus pecados y la sangre de Cristo le ha cubierto, sí puede estar atado en áreas de su vida. Yo quiero hablarte sobre eso, sobre las ataduras. Leíamos en estos dos versículos, Dios le habla a la hija de Sión y le dice: despiértate, despiértate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. No solamente Dios le dice a la hija de Sión que tenía una atadura en su cuello, sino que también la trata de cautiva. Vemos cómo en Juan 11:44, cuando Lázaro estaba muerto y Jesús lo resucita de entre los muertos, ¿cuántos son resucitados por Cristo Jesús? ¿Cuántos han recibido la resurrección juntamente con Él? Bueno, Dios aquí en la tierra hizo un milagro sorprendente, maravilloso. Resucitó un hombre en carne y hueso, a Lázaro, y lo resucitó de en medio de los muertos, al igual que todos los cristianos, al igual que todos los que estamos aquí confesamos el nombre de Cristo. Pero Lázaro, cuando salió de la tumba, le dijo a sus discípulos que lo desataran, porque Lázaro no salió de la tumba libre. Jesús lo resucitó, pero fueron sus discípulos quienes los desataron. Y este, hermanos, es un problema que mucha iglesia de Cristo no comprende. El no comprender que muchas veces como cristianos podemos vivir y tener ataduras en nuestra vida, nos va a significar vivir en ignorancia y no buscar aquella libertad que Jesús quiere darnos para esas ataduras.
Miren, Isaías 28, 22. Yo le voy a pedir a Benja que venga. Dice, ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Esto es lo que el diablo quiere. Benja, ¿te puedes poner aquí? ¿A 1 metro, hijo? Bien, hijo, ahí. Sí. Esto es lo que el diablo quiere. Que vivamos como si esto no existiera. Que nos burlemos de realidades espirituales, cosas que muchas veces nuestros ojos no pueden ver. Y cuando nos burlamos y cuando decimos, bueno, esto no existe para mí, es también cuando esas ataduras que existen en áreas de nuestra vida es que aprietan aún más nuestro cuello. Y miren, yo llamé a Benja porque yo traje una cuerda. Algunos me decían, ¿por qué tiene una cuerda ahí en el púlpito? Benja, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo te llamas? Benja. Ya, te llamas Benjamín, ¿cierto? Benja, ¿tú recibiste a Jesús en tu corazón? Sí. ¿Tú amas a Jesús? Sí. ¿Y tú quieres servir a Jesús? Sí. Ya, Benjamín. Entonces, yo le voy a poner a Benjamín, a ver, un bracito arriba. Eso. Esta cuerda. Y Benja, yo te voy a pedir que tú toques la guitarra. Ahora, que tú toques la guitarra. Toca la guitarra así. No, pero toca la guitarra. Benja, ¿cómo te llamas? Benjamín. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Quieres servir a Dios? Sí. Pero cuando estamos atados, gracias Benja, ahí tú te la sacas, abajo. Cuando estamos atados, no cambia nuestra identidad, no cambia que seamos hijos del Señor, no cambia nuestro nombre, no cambia nuestro amor hacia Dios, pero lo que cambia es lo que hacemos para Dios. Y si hay algo que Dios quiere sobre nuestras vidas, es que vivamos verdaderamente libres. Ahora, ¿por qué el enemigo quiere atar nuestras vidas? Porque hay áreas de nuestras vidas que muchas veces se encuentran atadas. Porque, ¿cómo te puedes dar cuenta de que estás atado? Cuando Dios ha puesto una visión sobre tu vida, te ha dado un sueño y no puedes cumplirlo. Tienes toda una promesa sobre tu corazón y Dios te ha mandado a orar, Dios te ha mandado a leer la Biblia, Dios te ha mandado a ayunar y no puedes hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Todo lo contrario, haces las cosas que Dios no quiere que hagas. Y muchas veces podemos identificar aquellas áreas de nuestra vida en las cuales estamos atados, dándonos cuenta cuáles son las cosas que se nos hacen difíciles de hacer por Dios y que Dios nos ha pedido que hagamos según el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿hay promesas de Dios sobre tu vida? ¿Dios te ha hablado? Dios tiene sueños para ti. Te escogió desde antes del vientre de tu madre, de que estuvieras allí. Y Él tiene sueños grandes y Él ha prometido cosas hermosas. Pero muchas veces Él no puede cumplir lo que ha dicho de nuestras vidas porque nosotros nos encontramos atados. Ezequiel 4:8 dice así: y he aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otra hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y eso es lo que el enemigo quiere, detener a su iglesia, subyugarte. ¿Cómo podemos identificar esas ataduras? Se los dije recién, porque
no podemos hacer lo que Dios nos manda. Queremos orar y no podemos orar. Somos capaces de levantarnos a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana por un trabajo. Somos capaces de pasarnos de largo sin comer desayuno, sin almorzar por un trabajo. Pero cuando Dios nos manda a orar de madrugada, no somos capaces de levantarnos. Pero por un trabajo, sí somos capaces de hacerlo. Cuando Dios nos manda a ayunar, podemos habernos, por la pega, podemos habernos saltado desayuno, almuerzo, haber almorzado recién a las 6 de la tarde. Pero cuando Dios nos manda ahora a ayunar, son las 10 de la mañana y te sientes mal. Y se te bajó el azúcar y no puedes respirar. Y estás, me duele, pero Dios entiende, Dios es bueno, Dios no quiere esto para mí, Dios no quiere que yo sufra y no puedes ayunar. Te puedes quedar en la noche viendo películas, pero no te puedes quedar orando. Te puedes juntar con amigos y conversar y te pueden dar las 3 de la mañana, pero no te puedes quedar orando hasta las 3 de la mañana. Porque cuando empiezas a orar a las 11 de la noche, empiezas a cabecear y a cabecear. ¿Por qué? Porque hay ataduras que en áreas de nuestra vida que nos impiden realizar la obra de Dios, nos impide hacer lo que Dios quiere que hagamos por Él. ¿Cuántos, díganme, cuántos que acaso no conocen a un cristiano que quiere caminar en santidad y siempre cojea? Y siempre lo vemos cojeando. ¿Cuánta gente no hay que quiere sembrar en la obra de Dios y nunca tiene para sembrar? ¿Cuántas personas que saben que tienen que perdonar no perdonan dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas, dice la Biblia, que si le llamamos fatuo a nuestro hermano, tonto a nuestro hermano, nos estamos condenando al infierno? ¿Cuántas personas dentro de nuestras iglesias lo hacemos? Y si perdonar es tan importante, y de hecho perdonar es un requisito de salvación, porque dice la Biblia que Dios perdona nuestros pecados si nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a pesar de que sabemos esta realidad espiritual, no perdonamos. Y aún hay ataduras en nuestra vida. Hay muchos hermanos, no solamente de esta iglesia, estoy hablando a nivel nacional. Hay muchas personas dentro de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, que no pueden vivir en unidad. No pueden vivir en unidad, porque no pueden dejar de murmurar, porque no pueden dejar de meterse en lo que no les corresponde, porque no pueden dejar de chismear, y porque saben que está mal y se sienten horribles cuando lo hacen. No es que se sientan bien, no es que sea un deleite para esas personas hacerlo, no lo es, pero no pueden dejar de hacerlo. Su lengua es más larga. Y yo sé que esta prédica no es una prédica de amén, porque la mayoría de las veces venimos más a la iglesia a disimular y a aparentar. Pero sí o sí es una palabra que yo sé que va a calar profundo en el corazón de la iglesia, porque hay algo que es real y es que Dios quiere hacernos verdaderamente libres. Cristianos que no pueden romper con el pasado, que viven pensando una y otra vez en las cosas que hicieron, en las cosas que le dijeron, en los tormentos que tuvieron, en su orfandad, que viven pegados atrás, cuando Dios ya lo olvidó todo. Dios ya olvidó nuestro pasado, lo perdonó, lo borró, pero nosotros seguimos pensando en lo que pasó. Y la verdad es que lo que pasó, pasó. Sí. Miren, en Mateo 21:2 dice la Biblia, antes de entrar Jesús a la ciudad de Jerusalén, le dijo a sus discípulos que fueran a buscar
un asno, un pollino, para que pudiera cargarlo en su entrada triunfal en Jerusalén. Y dice la Biblia que ese asno que estaba allí esperando esta misión, porque el asno había nacido con un propósito en su vida. Y el propósito de la vida de ese asno era cargar al Señor en esa entrada triunfal. Pero ese asno que estaba allí estaba atado. Y Jesús le dijo a sus discípulos, desatadle y traedme el asno. Porque para hacer la voluntad del Señor, primero tenemos que estar desatados. Para cumplir su perfecta voluntad, primero no pueden haber ataduras en nuestra vida. Vamos a hablar un poquito de Sansón. Jueces, capítulo 15, versículos 12 y 13. Dice así: ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y miren, esta parte de la vida de Sansón fue antes de Dalila, porque de repente cuando pensamos en Sansón, pensamos en una persona que no fue fiel a Dios. Pero Sansón también tuvo su tiempo bueno, fue un juez de Israel, fue un juez lleno del Espíritu Santo. Y este pasaje que les acabo de leer, él estaba dentro del propósito pleno por el cual Dios lo había formado. Y, ¿sabes? Sansón le preguntó a aquellos que venían a atarle, ¿vienen a matarme? Y ellos le dijeron, no, venimos a atarte. Porque la verdad es que el diablo no está buscando matarte. No ese es el propósito del diablo sobre tu vida, matarte. Hay cristianos que le tienen terror a la muerte, terror al coronavirus, terror a un accidente, terror a que te pase algo, terror a la muerte. Hermanos, si morimos, nos vamos con Cristo. Y eso el diablo lo sabe. Entonces la voluntad, el propósito del diablo no es matarte. Porque si te mata, te vas con el Señor. Lo que el diablo quiere es atarte. Porque si te ata, te transforma en un monumento ante Dios, ante el mundo espiritual. En un monumento de que el diablo está por sobre. Y la voluntad de Dios es que vivamos en libertad. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere el diablo? Si el diablo quiere atarnos, ¿qué creen que no estará contento con un cristiano que no ora? Un cristiano que no lee la Biblia. ¿O no hay de esos cristianos? Un cristiano que no ofrenda. Un cristiano que no diezma. Un cristiano que no alaba a Dios. Un cristiano que no se congrega. ¿Que acaso el diablo no estará contento con eso? ¿Que acaso no nos transformamos en monumentos de lo que el diablo hace cuando permitimos que áreas de nuestras vidas sean atadas? Jueces capítulo 16, versículo 6 dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y esto es lo que el diablo quiere, dominarnos como iglesia del Señor. Mantenernos encerrados, mantenernos callados, mantenernos sin orar, mantenernos sin creer, quitarnos la fe. Eso es lo que está buscando el diablo en contra de la iglesia de Jesucristo, dominar áreas de nuestra vida. Cristianos que tienen boca y no predican,
Cristianos que tienen pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y no van. Cristianos que siempre están pensando en lo que van a hacer y lo que nunca hacen. Y ahora, ¿cómo me desato de las ataduras? Número 1, reconocer. Eso es lo primero. Y miren, es una de las cosas más difíciles, reconocer. Dice la Biblia que estaba Jesús y se le acercó una mujer que le dijo: Jesús, mi hija está endemoniada. Y nosotros lo leemos y como que fuera algo tan liviano, ¿no? Y la verdad es que no nos podemos imaginar lo que le significó a esta madre reconocer que su hijo estaba endemoniado. ¿Cuántas madres podrían reconocer que sus hijos están endemoniados? Y no digo que todos los niños estén endemoniados, pero hay niños endemoniados. Niños que desobedecen, niños que no hacen caso, niños que tienen ataduras en sus vidas. Y las madres viven como si nada, como que aquí no pasa nada, como que el niño es así, como que nació así y algún día se le va a pasar. Y no toman la conciencia espiritual de que su hijo tiene áreas en las cuales está atado. Y lo deja, que sea, que haga, que responda, que sea insolente. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque para una madre es dificilísimo decir que tu hijo tiene una atadura. Dificilísimo. Porque lo más difícil es reconocer. Esto no es un llamado para muchos. Porque reconocer significa decir: ¡hey! Yo tengo una atadura. Yo tengo una atadura. El diablo me tiene atado. Cristianos que no oran, lo dije, que no ayunan, que le pegan a su esposa, que mienten. Atados, hijos del Señor, aman a Jesús, pero con áreas de sus vidas atados. Entonces, lo primero es reconocer. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 18 que Él le daba las llaves del reino. ¿Y saben que las llaves del reino son para desatar ataduras? Jesús le dio a la iglesia la potestad y la autoridad de atar y de desatar. Jesús le dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una realidad espiritual. El reino espiritual es así. Y vivimos como si no. Vivimos como si esto no fuera real, como si no existiera. Pero Dios le ha dado la autoridad a su iglesia, a sus ministros, para desatar. Y espiritualmente hay una repercusión en los cielos. ¿Cuántos lo creen? Dice también Jesús en Marcos 3:27 que cuando vamos a la casa del hombre fuerte, primero debemos atarle para que después de eso que esté atado podamos entrar y saquear la casa. Porque para hacer cualquier tipo de obra espiritual debemos atar y debemos desatar. Es parte de lo que Jesús le mandó a hacer a su iglesia. Dijimos, número 1, reconocer. Número 2, tomar una decisión. Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras y dijiste, no serviré. Tomar la decisión de dejar de seguir la maldad, de dejar de servir a la maldad. Tomar la decisión de dejar de hacer lo indebido. Tomar la decisión de dejar el camino incorrecto. Esto no lo puede hacer nadie más que tú. Esto es decisión. Como cuando tú entraste a la iglesia y viste acá que había una prédica y veías que cantaban. Nadie te puede obligar a aceptar a Jesús en tu corazón. Nadie. Eso es una decisión. La salvación
es una decisión. Y ser libre de las ataduras también lo es. Entonces, debo reconocer y debo también, en segundo lugar, decidir, dejar atrás y romper con aquellas áreas en las cuales yo mismo, el Espíritu Santo, me muestra en las que estoy atados. Número 3, enfrentar a la oposición. Habrá oposición. Isaías 52:2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Hermanos, cuando una persona está atada del cuello, no se le hace fácil levantarse. No es fácil, porque tienes una soga en tu cuello que te está apretando. Y lo que el Señor le está diciendo a la hija de Sión es que se levante con la soga en el cuello. Entonces eso quiere decir que tú tienes que oponerte a aquella condición en la que quizás te encuentras. Eso quiere decir hacer todo lo contrario. O sea, si no puedes orar, ora. Si no puedes ayunar, ayuna. Si no puedes leer la Biblia, comienza a leer todos los días 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos de la Biblia. Aquello que tú ves que no puedes hacer, oponerte, tomar esa decisión, llevarla a un actuar. Porque la verdad es que la fe sin obras es muerta. Si he creído, tengo que accionar y Dios hará el resto. Tienes que ser radical. Tienes que ser radical. A mí de repente la gente me molesta un poco porque yo siempre he sido de la idea y Dios siempre para mí, en mi trato personal, me ha mostrado que hay que ser radical. Siempre, siempre. Y cuando hay cosas que nos apartan de Dios y que son ataduras para áreas de nuestra vida, debemos oponernos y ser radicales. Si la televisión no te permite buscar a Dios, tienes que ser radical. Si hay algo en tu vida, áreas, no sé, cosas que veas en la televisión, amigos que te lleven por un camino contrario, tienes que ser radical. Oponerse, enfrentar la oposición. Número 4, reconciliarte. Lamentaciones 1:14 dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Y miren, cualquier tipo de rebelión contra Dios provoca que hayan áreas que estén susceptibles a ser atadas por el diablo. Cualquier tipo de rebelión contra Dios. Tenemos a un Jonás. Yo te pregunto a ti, ¿qué te está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que está demandando de ti? A Jonás le pidió que fuera a predicar a Nínive. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? Jonás se rebeló y dice la Biblia que por haberse rebelado se lo tragó un gran pez. Y cuando Jonás después habla de lo que le ocurrió dentro del pez, dice que ligaduras lo apretaban en la panza de ese pez, porque Jonás se encontraba en rebelión en contra del Señor, en un plan incorrecto, en un camino que Dios no le dijo que cruzara. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? Todos tenemos una relación personal con el Señor. A todos Dios nos pide cosas diferentes, porque los llamados son diferentes, porque los ministerios son diferentes. La pregunta es, ¿estás obedeciendo a lo que Dios te ha pedido? ¿Estás obedeciendo ese llamado? Porque, ¿saben? La Biblia dice que la rebelión
es como pecado de brujería, de hechicería. ¿Cuántos sabían que Dios compara la rebelión con la brujería? Y todos los cristianos del mundo, yo creo que concuerdan en que los brujos se van al infierno, ¿o no? ¿Y los rebeldes? Oh my God. Entonces los que se rebelan en contra de la autoridad y los que se rebelan en contra de los pastores y los que se rebelan en contra de los líderes y los que se rebelan en contra de las autoridades y los que se ríen de las autoridades. ¿Que acaso eso no es rebelión? A mí hay gente, yo he visto gente que nos comenta, gente que nos habla, gente que nos tira indirectas, palos porque hacemos reuniones y porque hay gente que está congregándose en este momento, en tiempo presente, en este lugar. Yo quiero decirte que estamos aquí cumpliendo todo el protocolo. Todo lo que la autoridad ha dicho que teníamos que hacer, lo hicimos. El distanciamiento, el alcohol, las mascarillas, todo. ¿Y sabes? Ha venido Carabineros. Y cuando ha venido Carabineros y revisan que todo está en orden, nos felicitan. Nos dicen, bien chiquillos, qué bueno, sigan, así se hace. Porque la verdad es que nadie nos ha prohibido congregarnos. La verdad es que si no somos más de 50 personas en un lugar donde hay espacio para tener a esas personas en el distanciamiento, podemos congregarnos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y nos sometemos a las autoridades. Pero hay personas chismosas que dicen que no. Porque como no quieren hacer cultos, se molestan cuando uno lo hace. Pero como hijos de Dios estamos llamados a sujetarnos a la autoridad, a nuestras autoridades, a nuestro presidente, aunque no nos guste, a nuestro alcalde, aunque no nos guste, a nuestros pastores, aunque pensemos que se equivocan, a nuestros líderes, aunque digamos, oye, el líder no me tinca. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es a no rebelarnos. Rebelarnos. Cuando nos rebelamos en nuestros corazones, áreas se abren en nuestras vidas y ataduras comienzan a haber en nuestro corazón. Y esas ataduras nos impiden ver la gloria del Señor. Porque hay gente que ve la gloria de Dios. Porque hay gente que Dios le habla. Porque hay gente que tiene frutos. Porque yo no tengo frutos. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestras vidas que muchas veces están atadas. Porque no estoy viendo las promesas de Dios para con mi vida. Porque hay áreas, hay cosas que no están bien, que el enemigo se ha aprovechado y ha atado. Y por último, número 5, muy importante, y es el broche de oro. Para ser libres necesitamos ministración. Entonces dijimos, número 1, reconocer. Número 2, tomar una decisión. Número 3, levantarnos en contra de la oposición. Número 4, reconciliarnos, humillarnos. ¿Sabes qué? Que si nos humillamos, Dios nos perdona. Que nunca van a haber las tinieblas suficientes que impidan que podamos ser libres. Nunca van a haber las ataduras suficientes. Nunca. Porque siempre el Espíritu Santo va a estar ahí. Siempre el Espíritu Santo, como una lucecita, va a estar ahí brillando y no va a permitir que olvidemos. Y siempre nos va a estar llevando a que nos arrepintamos. Y esa es la voluntad del Señor. Y número 5 había dicho, ministración. Jueces, capítulo 15, versículo 14. Dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él,
¿Sobre quién? Sobre Sansón. Estábamos hablando de Sansón en Jueces. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron en sus manos. Un instante en la presencia del Señor es capaz de quemar cualquier atadura. No hay nada que dentro de la presencia del Señor no pueda ser roto, no pueda ser quebrado. Pero no solamente eso, porque Sansón en esta oportunidad fue libertado, pero luego vemos que tiene un mal final, ¿cierto? A Sansón le faltó carácter. La verdad es que la administración de Dios puede venir de diversas maneras, de diversas maneras. En San Juan 11:44 dice que cuando Lázaro salió de la tumba, Jesús dijo, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Porque si van a haber personas que te van a ayudar a desatar, a cortar con toda atadura en tu vida, serán los discípulos de Jesús, serán los ministros. Porque el asno no fue libertado solo, hubo que desatarle. Y la verdad es que en la forma de Dios, Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Es el modelo que Jesús creó para su iglesia, el discipulado. Dios, a través del discipulado, desata nuestras ataduras. Por eso, no debiera haber persona dentro de nuestras congregaciones que no se discipulara, que no tuviera un discipulador, que no tuviera alguien que le ayudara con temas de su carácter, con cosas que muchas veces nadie puede ver. Podemos hoy reconocer delante del Señor, pero también Dios nos manda a reconocer con nuestro discipulador, discipularnos, reconocer ante los ministros. ¿Sabe que hay una historia en el Nuevo Testamento? Jesús andaba con sus discípulos, y esto es como lo último que les voy a estar contando antes de terminar y de ministrar. Jesús andaba con sus discípulos y entraron en la sinagoga. Y dice la palabra que había una mujer en la sinagoga que iba todos los días a la sinagoga y oraba a Dios y adoraba a Dios y amaba a Dios. Ella desde que iba a la sinagoga habían pasado 18 años. 18 años yendo a la sinagoga, amando a Dios, adorando a Dios, ofrendando a Dios, pero encorvada. Esta mujer se encontraba encorvada. Y cuando Jesús la miró, dijo, esta es una hija de Abraham. Él la reconoció como una mujer fiel. Pero había un área de su vida que estaba atada. Habían cosas que ella sí podía hacer. Ella podía ir a la sinagoga. Ella podía a lo mejor cantar a Dios. Ella podía a lo mejor ofrendar. Ella podía a lo mejor juntarse con hermanos, ministrar. Pero ella no podía tomar cosas del mueble de arriba. No se podía enderezar. Porque las ataduras en nuestras vidas nos limitan. Nos limitan. Y si hay algo que Jesús vino a hacer sobre nuestras vidas, es a libertarnos. Hay gente que dentro de nuestras reuniones llega el tiempo de la ofrenda y comienzan a maldecir, a maldecir, a maldecir. El tiempo de la ofrenda, gente que es parte de la iglesia, pero maldecir, ¿qué es maldecir? Maldecir es decir
palabras maldichas, pasan palabras por su mente, así como ya viene el tiempo de la ofrenda, po. Si los que les gusta es la plata, de nuevo están pidiendo. Si para eso hacen los cultos. No, si se reúnen porque les faltaba plata. Todos esos pensamientos comienzan a pasar por la mente y no se dan cuenta que en un tiempo, que es un tiempo que Dios ha decretado dentro de su iglesia, están atados. No pueden hacerlo con libertad. Hay ataduras en el corazón. No pueden hacerlo. ¿Y saben qué? Porque Dios muchas veces, o porque el diablo, perdón, nos ata muchas veces en esas áreas, porque quiere vernos paupérrimos, porque quiere vernos acabados, porque no quiere que sembremos, porque no quiere que cosechemos, porque no quiere que conozcamos las misericordias de Dios, porque no quiere que experimentemos cuán bueno es nuestro Dios. Y es por eso que hay ataduras en esas áreas que nosotros mismos permitimos en nuestro corazón. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No tienes que vivir atado. No es la voluntad del Señor. No es la voluntad del Señor. Y aquí hay ministros del Señor. Aquí está toda la unción necesaria para que hoy día mismo tú puedas ser desatado. Está todo lo que necesitamos. Está la sangre de Cristo, está el nombre de Jesús. Él nos ha dado la autoridad. Y no es la voluntad de Dios que sigamos ni un día más atados. Porque el sueño de Dios y el propósito de Él quiere cumplirlo sobre tu vida. Quiere que veas frutos. Quiere usarte. Quiere llevarte más allá de lo que te has imaginado. Él quiere hacerlo. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie.